buenas noches. Le damos la bienvenida una vez más a esta maratón de webinar en tiempos del coronavirus o del COVID-19. AO Trauma Latinoamérica tiene el agrado de presentar en esta semana el ciclo de principios avanzados en el tratamiento de fracturas. Esta noche nuestros invitados son el doctor Carlos Miguel Zublin, radicado en Buenos Aires, Argentina, que nos va a hablar acerca de fracturas del húmero proximal, y a continuación el doctor Gerardo Badel, de Montevideo, Uruguay, fracturas alrededor del codo. Doctor Zublin. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada quiero saludar a todos los participantes y agradecer sobre todo a Emilio Fantín principalmente y a todo el board de AOLAT, a Gerardo Badel por acompañarme. Un especial saludo a toda la gente de Ecuador. Sé que está viviendo momentos muy difíciles con esta infección y con esta pandemia, que espero que todos podamos salir adelante. Un poco la idea de toda esta iniciativa que surgió por parte del board de AOLAT es tratar de mantener un poco el espíritu de educación y el ánimo elevado en estas circunstancias. No quiero dejar de agradecer también, sobre todo por el esfuerzo técnico que están haciendo el señor Mauricio Medina y Juan Alzate, que se están ocupando de que todos estos webinars puedan salir adelante, teniendo en cuenta además que el Internet está fallando en muchos lugares del mundo a raíz de la gran demanda que está habiendo. Así que para ellos es un esfuerzo enorme y también quería agradecerles y felicitarlos. En lo que a mí me toca es hablar hoy en día sobre las fracturas de húmero proximal. Es un tema difícil en el sentido que son muchas las áreas que están involucradas. Voy a tratar de resumirlo para no ser muy extenso, pero sobre todo tratar por lo menos de mostrar qué es lo que nosotros hacemos y cuáles son los criterios que nosotros aplicamos para poder tratar de definir o seleccionar qué tipo de tratamiento. Es decir, el objetivo un poco de la presentación es cuáles son los aspectos técnicos que debemos llevar adelante para tratar de dar un tratamiento eficaz y exitoso en las fracturas de húmero proximal, y en alguna manera remarcar cuáles son los puntos más relevantes que podemos aplicar durante el tratamiento, no importa cuál de ellos sea, para tratar de bajar la tasa de complicaciones, porque todos sabemos que los distintos reportes hablan de una tasa de complicación en los tratamientos de entre el 30 y el 40%. Hay que tener en cuenta que son muchos los escenarios que se presentan porque son distintos grupos etarios con distintos antecedentes médicos, pero si yo tuviera que agruparlos para poder tomar una decisión, a definir, porque la literatura a veces es muy amplia y tiene, digamos, no hay un consenso, uno tendría que enfocarse en dos aspectos, sobre todo cuando está enfrentado a una fractura de este segmento óseo. Uno es la edad del paciente y la otra es el patrón de fractura. Es decir, diría, de todos estos criterios, estos son los dos principales con los cuales tendríamos que por lo menos tomar como patrón inicial como para poder definir qué tipo de terapéutica vamos a aplicar. Vamos a tener distintos extremos, ya sea en un paciente joven, en un paciente de mediana edad o edad avanzada, fracturas de este tipo, sin lugar a dudas nadie va a cuestionar que un tratamiento realizado de manera incruenta, que en este segmento sigue siendo vigente, sin lugar a dudas van a tener un éxito y un rango de movilidad y confort del paciente muy bueno o con un grado de satisfacción sobre todo muy elevado. Por el otro lado tenemos pacientes añosos y el otro extremo de pacientes y de fracturas son pacientes añosas con fracturas de una altísima complejidad en la cual tampoco quedan dudas que el reemplazo protésico y no la reconstrucción es el tratamiento a tomar. Quizás en otra área tenemos pacientes de edad intermedia o jóvenes con lesiones muy graves en las cuales sí la reconstrucción obviamente está indicada y tampoco hay dudas sobre esto. El problema se nos va a plantear en otro tipo de patrones de fracturas como estos, en los cuales a lo mejor son pacientes que pueden ser añosos, con patrones de fracturas complejos, difíciles de reconstruir y que nos plantean a lo mejor la duda sobre si continuar con un tratamiento incruento, porque quizás el tratamiento de reconstrucción o de osteosíntesis pueda tener una alta tasa de fracaso, y sobre todo con la dificultad técnica de la ejecución del mismo. Como recién les decía, no hay un consenso sobre esto y digamos, una vez que nosotros tenemos, tomamos como prioridad la edad y el patrón de fractura, hay otras cosas que también tenemos que considerar, que es obviamente el nivel de actividad
qué grado de comorbilidades médicas tenga, que en muchos casos esos lo plantean pacientes con muchas enfermedades asociadas como una contraindicación por una reconstrucción. El problema es que también eso puede ser visto de otro lugar. Hay pacientes que son tantas sus comorbilidades que eventualmente un tratamiento incruento tampoco es fácil de llevar adelante porque el paciente o no tiene la capacidad cognitiva o el medio social que lo rodea para llevar adelante un tratamiento prolongado con un tratamiento incruento. Entonces, en estos casos a veces la indicación de un intento de reconstrucción sí sería la posibilidad de poder llevar adelante un buen tratamiento y llevar a éxito una fractura compleja. Obviamente la calidad ósea, si ha tenido no intervenciones previas y que otras lesiones asociadas, nos van a ayudar a tomar una decisión, habiendo tenido primero, como siempre digo, la edad y el patrón de fractura. ¿Las clasificaciones son útiles? Sí, por supuesto que sí, pero no es lo que necesariamente nos va a ayudar a tomar una decisión. Son complementos que nosotros utilizamos, utilicen cualquiera, la de la O, la de NIR o la de Hertel, como para poder ubicarse con respecto a qué patrón de fractura y qué grado de complejidad van a tener. Pero en definitiva son todas estas lesiones más ciertas características del paciente las que nos va a ayudar. Yo voy a tratar de mostrar algo de la literatura y algunos casos como para poder darles aunque sea alguna guía y mostrar qué es lo que nosotros hacemos. Evidentemente la experiencia del cirujano influye mucho. No todos trabajamos en lugares de la misma complejidad, no todos contamos con la totalidad de los implantes que existen hoy en día y obviamente esa decisión tiene que estar contemplada en la experiencia que uno tenga en la reconstrucción de este tipo de fracturas. Hay un trabajo que se cita mucho, sobre todo para defender el tratamiento incruento. Este fue un trabajo que hicieron en Inglaterra en 18 centros. Estudiaron 250 pacientes, hicieron controles a los 6, 12 y a los 24 meses. Hoy en día este trabajo inclusive ha tenido unas actualizaciones y nuevas publicaciones, lo pueden buscar por internet que lo van a encontrar, que es a los 2 años y a los 5 años, para validar o no si la conclusión que ellos llegaron era la mejor, la mejor opción como tratamiento quirúrgico. Es decir, ellos lo que llegaron en este trabajo es que la práctica quirúrgica actual no resulta en un mejor resultado para la mayoría de los pacientes y que en general aquellas fracturas desplazadas del húmero proximal, digamos, no tienen, si son tratadas con placa y tornillo o con clavo, no tienen mejores resultados que el tratamiento no quirúrgico y además a esto se le agrega que no es rentable en el Reino Unido. Esto en general se ha visto que es una tendencia hoy en día a tratar de llevar o manejar las fracturas de húmero proximal mediante el tratamiento no quirúrgico. Si ustedes ven, este es un trabajo que se publicó posteriormente para ver qué impacto ha tenido en la conducta de los cirujanos este trabajo anterior. Y como ustedes pueden ver en las conclusiones, si ustedes pueden ver esto, acá lo que dice que en general este es un trabajo que ha tenido un gran impacto en el cambio de conducta de tratamiento de muchos cirujanos que realizaban, sobre todo priorizaban la osteosíntesis, o ha ratificado la conducta de dar un tratamiento incruento en aquellos que lo tenían como primera opción de tratamiento. Pero si ustedes pueden ver abajo también dice que muchos cirujanos expresaron ciertas reservas con respecto a este trabajo. Y un poco hay que ser justo, hay que mostrar toda la información. Tengan en cuenta que este trabajo fue realizado por 66 cirujanos que operaron 125 pacientes durante un periodo de 2 años. Es decir, cada cirujano hizo una cirugía o una cirugía y media por cirujano. Es decir, es muy poca la casuística que han tenido y la experiencia desde el punto de vista quirúrgico. A esto hay que agregarlo que en realidad hubo un montón de pacientes que tenían lesiones más graves, es decir, luxación asociada, que eran 100 pacientes, o porque tenían indicaciones claras para cirugía, eran fracturas a 3 o 4 fragmentos muy desplazadas, y los cirujanos no se sintieron cómodos con asignar ese paciente en forma azarosa, ya que este trabajo, el fundamento que tenía es que era aleatorio, es decir, no importa el patrón de fractura que tenía, iban a ser seleccionados de una manera aleatoria para entrar en tratamiento quirúrgico o en tratamiento incruento, pero evidentemente para muchos cirujanos esa no era una situación confortable, con lo cual forzaron en alguna medida o llevaron a ese paciente a un tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, hubo, como recién le decía, cirujanos que no respetaron en sí, a rajatabla, la consigna que tenía el trabajo. Y lo que un poco uno puede saber también
por la gran cantidad de trabajos que se han publicado, que en general pacientes de 50 a 60 años que se les da, con fracturas desplazadas, que se les da un tratamiento quirúrgico con una reducción y fijación, tienen un mejor resultado y una mejor recuperación que aquellos que han sido tratados de manera incruenta. Por otro lado, hay otros trabajos como este que revisó 4.500 pacientes y en general lo que ellos llegaron, habiendo revisado toda la literatura publicada en 92 estudios, después de haber eliminado algunos que no cumplían con los criterios estadísticos o por defectos en su ejecución, llegaron que la osteosíntesis tiene muchos mejores resultados que el reemplazo articular. Y a su vez comparan el reemplazo articular, digamos, la hemiprótesis o la prótesis anatómica con las prótesis reversas y se dieron cuenta que no tenían diferencias. Es decir, no significa que el PROFER no sea un trabajo con unas conclusiones que sean útiles, sino que hay que tener un cuidado en que no todas las fracturas pueden ser manejadas de manera incruenta porque todas van a andar bien. Eso por lo menos para dejar en claro cómo es hoy en día, por lo menos la conducta en muchos lugares y qué es lo que genuinamente hicieron en ese trabajo. Por otro lado, la tasa de complicaciones que se presentan en el tratamiento de las fracturas de húmero proximales, como todos ustedes saben, o la mayoría de todos ustedes saben, tiene una tasa de complicaciones bastante alta. Pero lo que no se define muchas veces en los trabajos es que en general muchas de las complicaciones son generadas o han sido ocasionadas por defectos o errores de técnica de la cirugía. Si ustedes ven las fotos que tienen más abajo, van a ver que hay varios errores para mencionar, errores técnicos o de ejecución o dificultades que tuvo el cirujano para poder obtener la reducción que él tenía. En este primer caso, como ustedes pueden ver, no solamente tiene tornillos largos que invaden la superficie articular, sino que la reducción no ha sido lo suficientemente eficiente, es decir, dejando un varo residual, con lo cual terminó con la protrusión de los tornillos. En este segundo caso, los tornillos son cortos y no ha fijado la tuberosidad, con lo cual eso también es un error técnico importante porque hace que durante la acción muscular el manguito rotador tracciona desprendiendo ese fragmento de troquíter. O en este caso que directamente prácticamente no hubo reducción y obviamente la fractura, la osteosíntesis fracasó. Si continuamos vamos a ver que hay que considerar otros factores más, es decir, los dos grandes grupos edad y patrón de fractura. Pero como yo recién les decía, es importante las demandas funcionales, la comorbilidad, qué tiempo de evolución tiene, que esto es inherente al paciente y el grado de demanda. No es lo mismo un paciente con una escasa demanda, como puede ser el de la fotografía de arriba, con otro paciente de edad, de la misma edad, pero con otro tipo de actividad en su vida diaria. Sí es importantísimo evaluar la calidad ósea, sobre todo en la tomografía. ¿Por qué? Porque si ustedes ven que a nivel de la cabeza humeral, en este segmento no hay prácticamente stock óseo, tengan en cuenta que la osteosíntesis va a tener fijación sobre todo en la punta de sus tornillos. Y si hay un defecto cavitario muy grande, por más que ustedes tengan un patrón de fractura que no sea muy complejo y que para sus manos sea pasible de hacer una reconstrucción, quizás este caso es un buen caso para evaluar o considerar un reemplazo articular. Por último, lo que yo les decía también es qué factores tenemos como cirujanos. Lo primero es la experiencia en reconstrucciones complejas. El consejo que yo le doy a la mayoría de la gente que se ve obligado a dar tratamiento a este tipo de fracturas o tiene poca experiencia, empiecen con fracturas de cuello quirúrgico o fracturas a 3 fragmentos pero sin grandes desplazamientos. Y obviamente hay algo que hoy en día, por lo menos para Latinoamérica, importa mucho, que es con qué tipo de implantes contamos. Es decir, no en todos lados tienen los implantes de última generación, muchos inclusive en algunos países son de fabricación nacional que no reúnen los requisitos mínimos de calidad para hacer una reconstrucción que sea fiable y que sea duradera en el tiempo. Algo que es fundamental, por lo menos que yo quiero remarcar, es el comienzo de las fallas o de las complicaciones intraoperatorias y por ende en las posoperatorias es la posición en que ponemos el paciente. Si bien ustedes pueden ponerlo en silla de playa, como está en esta foto, un poco más abajo, horizontal, sí es importantísimo la colocación del intensificador de imágenes. ¿Por qué? Ustedes tienen dos maneras, como pueden ver en la foto de la izquierda, es decir, poniéndolo desde la cabeza, que a veces en quirófanos chicos no queda otra posibilidad, pero esta posición tiene una desventaja, que es para ustedes dar el perfil, tienen que inexorablemente dar una rotación interna al brazo para poder verlo de esa manera, un perfil, sobre todo si hay una alineación con respecto a la diáfisis y a la cabeza.
En esta posición quizás es más cómoda, sobre todo en quirófanos que tienen mejores dimensiones, porque el equipo de rayos solamente tiene que girar a lo mejor o bascular 45 grados y con la rotación interna del brazo apenas podemos ver un perfil estricto sin perder la reducción que venimos logrando hasta ese momento. O sea que la disposición del arco en C es un detalle a tener en cuenta antes de empezar la cirugía y es valiosísimo durante la ejecución de la misma. Si ustedes pueden ver en esta posición, que es la que nosotros preferimos habitualmente de usar, pueden obtener todas las incidencias radiográficas para poder controlar qué grado de calidad de reducción están obteniendo durante la ejecución de la cirugía. Y eso es importante, porque los errores quirúrgicos muchas veces se suceden a raíz de no tener una buena visión del campo operatorio durante la colocación de la placa con tornillos o del clavo. Perdón. Lo segundo es planificar bien el abordaje. Todos ustedes y todos nosotros hoy en día practicamos mucho lo que es la cirugía mini-invasiva, pero en general les diría que para fracturas a 3 o a 4 fragmentos o luxofracturas, el abordaje interdelto pectoral es el abordaje ideal para poder tratar este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque si bien es un poco más agresivo y un poco más sangrante, es un abordaje muy anatómico. Si ustedes pueden ver, estas son fotos en un cadáver. El reparo que tienen que tomar es la apófisis coracoide y la inserción distal del deltoides. Trazan una línea y de esa manera ustedes saben que van a estar en el espacio interdelto pectoral. Es muy anatómico porque tienen además faros o referencias. Pueden tener la vena cefálica, como ustedes pueden ver que está marcada por esta tijera. Ese es el plano exacto entre las fibras del deltoide y el pectoral que ustedes pueden ver acá abajo. Una vez reclinado, que eso lo hacen con la mano, directamente lo que hacen es despegar el deltoide de la cabeza o el tercio proximal del húmero y ya van a llegar al segundo plano. ¿Cuál es su segundo faro? El tendón conjunto. Es algo nacarado que lo van a ver por debajo del deltoide, y si observan con cierto detenimiento acá abajo ya se empieza a ver el tendón del bíceps. Es decir, ustedes ya van a saber que medial a esto está el troquín y lateral toda la parte de tuberosidad mayor. Acá tienen el tendón conjunto reclinado con un separador ancho y el tendón del bíceps como faro para saber qué es lo que es medial y qué es lo que es lateral. Una vez llegado a ese plano, ustedes pueden ver esta arteria que ven acá, es la arteria circunfleja que va a estar ingresando a nivel del borde inferior del subescapular. Es decir, es un abordaje muy anatómico que cuando la fractura es muy comminuta, a veces la anatomía se pierde y las únicas referencias que tenemos para poder avanzar en los distintos planos son estos elementos anatómicos. Como opción pueden tener también el abordaje mini-invasivo, que lo pueden hacer transdeltoide, a veces un poco más anterior o a veces un poco más posterior. La indicación principal es sobre todo en fracturas de la tuberosidad mayor, es decir, no hace falta hacer un abordaje interdelto pectoral para poder abordar una fractura de troquíter, o cuando vamos a hacer clavos endomedulares o fracturas a lo mejor de cuello quirúrgico que no necesitamos, vemos que no tiene un gran desplazamiento, la queremos fijar, por este abordaje se puede perfectamente acceder. La variante de esto es a veces ir un poquitito más anterior, dependiendo del trazo de fractura y el grado de compromiso o conminución, cuánto acceso necesitemos llegar para adelante o para atrás. Esto es un poco una ampliación de lo mismo, sería en definitiva los grupos musculares, pero algo que sí es muy importante es la distancia que hay entre el borde superior del acromen y el nervio circunflejo. Normalmente en la anatomía clásica o en la mayor parte de las referencias bibliográficas dicen 5 centímetros, pero como referencia intraoperatoria les diría que entre 3 y 4 traveses de dedo el nervio circunflejo lo van a encontrar, que inclusive lo pueden palpar. Este sería, en cadáver, como les digo, una disección para que ustedes vean. En este caso lo que hemos estado haciendo es un abordaje lateral puro a nivel del acromion. Esta es la incisión, acá les dibujamos el nervio circunflejo. Esto es, lo que hacemos es palpar el ancho de toda la cabeza para poder estar seguros que estamos centrados sobre la misma. Y lo que se van a encontrar, ni bien hablen piel y celular, es obviamente lo que es un rafe anacarado entre el deltoides anterior y el deltoides medio. Algo que es importante que yo les quiero mencionar, una vez incidido esos dos planos, fíjense que yo acá tengo el dedo de mi mano que va hacia abajo. La función de eso es con la yema del dedo índice poder palpar el nervio circunflejo y la placa siempre hay que deslizarla por detrás de nuestra mano. ¿Por qué? Porque el riesgo que corremos es hacer una disección en un plano entre el nervio circunflejo y el músculo deltoides, deslizar la placa si no ponemos la mano y de esa manera cuando la fijemos vamos a dejar incluido el nervio ahí. Tengan en cuenta que el nervio está pegado al músculo, no al hueso en este caso. Por eso es importante, primero deslicen la mano
van a sentir una cuerda por debajo de su dedo y de esa manera van a poder palpar y desplazar la placa con tranquilidad. Acá tienen la colocación de la misma, fíjense los distintos abordajes, son chicos, es decir, no son abordajes muy grandes, nos permite colocar los tornillos. Eso es, ya en el cadáver la idea era completar el abordaje para mostrarles a ustedes cómo se ve la relación entre el nervio circunflejo y la placa. Normalmente, este es el nervio circunflejo, normalmente el nervio lo van a encontrar en una placa filos a la altura del orificio oval, es decir, ese tornillo traten de no colocarlo porque tienen un alto riesgo de poder lesionarlo. Ahora, hay ciertos factores que hay que tener en cuenta, que tengan presente que las fracturas que se han ocasionado y han quedado en valgo tienen una tasa de fracasos inferior a las fracturas en varo, que llegan hasta el 79%. ¿Por qué es importante este dato? Porque usted lo tiene que tener presente en su cabeza, porque la reducción que tiene que obtener es mucho mejor en las fracturas en varo que las en valgo, porque obviamente la tasa de complicaciones es más alta. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Aumentar la estabilidad de la reducción y de la fijación. ¿Cómo? Tratando de colocar suturas primero en los 3 músculos del manguito rotador, suturarlas a sí mismas y simplificar la fractura de 4 fragmentos a 3 y de 3 a 2 para después, ulteriormente, hacer la osteosíntesis. Empiecen por ahí, tomen esas riendas de suturas para poder hacer una buena fijación. Fíjense el patrón de fractura que ven arriba, que es complejo, sin embargo, poniendo suturas fuertes, no reabsorbibles en los 3 planos musculares, ustedes pueden obtener una osteosíntesis y una restitución anatómica como la que ven acá. En este caso, además, nosotros hemos agregado aumentación con cemento, pero esto es algo accesorio que si ustedes no tienen, no significa que no puedan hacer una buena osteosíntesis. El secreto está en la reducción que han obtenido. ¿Qué otras formas de aumentación pueden tener? Sí, cuando hay una combinación muy grande del cálcar, como pueden ver arriba, es desde injerto de esponjosa sola. Pueden sacar un taco de tricortical de cresta para cuando hay, sobre todo cuando hay un defecto a nivel del cálcar. Pueden utilizar injerto de peroné como un injerto estructurado endomedular, o si no cuentan con nada de eso o tienen una dificultad para poder obtenerlo, pueden utilizar 2 placas. En este caso, en ese trabajo muestra una placa de tercio de tubo invertida sobre la parte de la cordera bicipital para tener una fijación en 2 planos a 90 grados y asegurarnos aún más una osteosíntesis y una fijación que sea mecánicamente estable. El tema de la vascularización es importante porque siempre se menciona que patrones de fracturas complejos no deben ser reconstruidos porque la tasa de necrosis vascular va a ser muy alta y no tiene sentido hacerlo. Bueno, esto no ha sido tan así porque en el Hertel mismo, que publicó su primer trabajo, lo que ha dicho es que obviamente la reducción, si está bien obtenida, normalmente hay una revascularización, sobre todo porque hay un arco arterial tanto anterior como posterior, pero sobre todo porque tengan en cuenta que la arteria circunfleja posterior tiene una gran preponderancia en la irrigación de la cabeza, llegando sobre todo al 64% de la cabeza humeral. Y a esto se le agrega que hay una gran anastomosis entre ambas arterias, inclusive las intraóseas, con la cual la necrosis vascular en patrones de fracturas complejos no es necesariamente algo que es un axioma que siempre vaya a suceder. Veamos algunos patrones de fracturas complejos. ¿Qué es lo más importante? La reconstrucción del cálcar. Recuerden eso. Esta es una fractura, como pueden ver, con compromiso del troquíter y la cabeza humeral. Fíjense cómo está impactada en valgo. Tenemos una buena densidad ósea. En este caso, esa es la imagen en intensificador de imágenes. Ahí ven la primera es tratar de alinear y reducirla con clavija. Se presenta la placa en ese momento y se la fija posteriormente. Es decir, si ustedes ponen las suturas en la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor y en el supraespinoso, pueden desarmarla para ir acomodando los fragmentos de a uno, estabilizándolos con clavijas de manera percutánea, y de esa forma van a poder obtener una buena reducción y fijación. En este caso también utilizamos la aumentación, pero algo importante es además los tornillos que van dirigidos al cálcar. Esto es un detalle muy importante porque hace o evita o contrapone fuerzas para el colapso en varo ulterior. Ese es el control radiográfico postoperatorio. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen una conminución del cálcar que no es posible reconstruirla, como en este caso? Si ustedes pueden ver, ¿qué es lo que no hay que hacer? Que si bien esta fractura ha quedado bien reducida, fíjense que en esta zona del cálcar queda sin sustento la cabeza. Si bien está sostenido por los tornillos y la reducción es buena, a pesar de que hemos colocado la placa un poco más abajo, lo ideal es no dejar ese defecto o esa cavidad en esta zona, porque obviamente es un punto de bisagra donde la cabeza puede ir colapsando lentamente, sobre todo si hay mucha osteoporosis. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere hacer?
Veamos este otro ejemplo, es decir, fractura en varo. Esta es la tomografía, como ustedes pueden ver, es una cabeza que si bien tiene stock óseo no sobrepasa mucho, digamos, no es un stock óseo de gran calidad. Lo que uno tiene que hacer es primero corregir ese varo entrando por el foco de fractura, como ustedes pueden ver con este escoplo, sin tratar de cavitarla más la cabeza, y una vez que llegamos al foco de fractura hasta el lado medial, tengan en cuenta que acá está el nervio axilar, pero hay que hacerlo con despacio, se desangula la cabeza y de esa manera se fija. Pero lo más importante es no lleven la diáfisis hacia la placa, es decir, mantengan la diáfisis separada. ¿Por qué? Porque de esa manera hacen que este fragmento del cálcar le dé apoyo al borde inferior de la cabeza y ustedes de esa manera bajan lo que es el colapso en varo secundario con la protrusión de los tornillos superiores. Es decir, si se encuentran con esa imposibilidad, recuerden este detalle de técnica. Eventualmente, si al paciente le molesta la placa, una vez consolidada se la pueden retirar. Este es el postoperatorio después inmediato con la resolución final. Algunos parámetros angulares y de posición que sí les va a evitar tener complicaciones, yo lo que les diría son varios. Primero, la altura y posición de la placa. El segundo es algo que tienen que hacer hincapié en la longitud de los tornillos. Y el tercero es obviar o omitir la falta de sutura de las tuberosidades. Tengan en cuenta que como referencia anatómica intraoperatoria ustedes tienen que por lo menos llevar siempre la cabeza a un ángulo mayor de 120 grados, eso más o menos a ojo se puede calcular, porque la tasa de fracaso cuando está por debajo de esos 120 grados va de 11 al 30%, es decir, si ustedes durante la reducción no están seguros si la angulación que han tenido es la correcta, sepan que por lo menos tienen que superar los 120 grados para tener una tasa de fracaso mucho más baja. Otro detalle que hay que tener en cuenta es que los tornillos tienen que estar, los del cálcar, por lo menos a unos 12 milímetros del borde inferior del cálcar, en un rango entre el 25% del segmento inferior de la cabeza. ¿Por qué? Porque tener tornillos al cálcar que quedan a veces a esta altura no tiene ningún sentido y no cumplen su función. Lo mismo que la longitud de la misma, tienen que ser subcondrales como pueden ver acá, es decir, los tornillos tienen que dar 3 o 4 milímetros por debajo de la superficie articular. Si por alguna razón, sobre todo por el diámetro del húmero, que a veces es más grande, sobre todo en hombres de talla grande, lo que pueden hacer es bajar un poco la placa, como en este ejemplo que les estoy mostrando, para que los tornillos al cálcar queden un poco más cerca, porque cuando están con esta distancia, es decir, superan el 25%, los 12 milímetros, la tasa de falla, de fracaso, también aumenta. Errores comunes, como el de la izquierda, que es un error muy grosero, es simplemente reducir y fijar con esos tornillos cortos, es lo que les acabo de decir, pero en este segundo caso, que no parecería que fuera una mala osteositis, fíjense que los tornillos, ninguno está subcondral, es decir, la zona de mayor densidad ósea no está siendo anclada por la punta de los tornillos. La secuencia de reducción, vamos a ver un poco en este caso, como les estoy mostrando, es algo parecido al anterior. Fíjense la angulación en varo. Esta es la imagen intraoperatoria y esta es la intento de reducción y fijación. Es decir, tienen distintas formas, como les mostré antes, o accediendo a la parte de la bisagra a nivel de la axila del foco de fractura para desimpactar esa fractura y poder colocar la placa en la angulación correcta con los tornillos, como recién les mostré, a nivel del cálcar. En valgo, si es importante, siempre vean eso, si es en varo o en valgo. ¿Por qué? Porque el comportamiento intraoperatorio es completamente distinto. Acá no tienen que desangularla la fractura. Miren esta tomografía, como el casquete cefálico está caído y las tuberosidades han sido expulsadas de su lugar. Lo que hay que hacer acá es lo opuesto, es decir, uno tiene que levantar la cabeza para poder tener el espacio para poder cerrar las tuberosidades. Es decir, las fracturas en valgo se reducen de una manera distinta que las de en varo, si bien parece una explicación obvia, muchas veces uno tiene la tendencia a tener el mismo comportamiento siempre. Es decir, acá hay que levantar la cabeza, como pueden ver en la diapositiva del centro, para generar el espacio, mantenerla con clavijas de manera transitoria y ahora sí podemos reducir la tuberosidad mayor que nos va a dar sostén a la cabeza. Esa es la secuencia quirúrgica y el posoperatorio inmediato. Por último, para ir cerrando, porque estoy un poco pasado de tiempo, es tengan en cuenta aquellas fracturas que tienen extensión metafisaria. Si es así, pueden optar tanto por placa como por clavo, pero muchas veces en las radiografías no se logra apreciar el grado de conminución que tiene. Todo esto son elementos que van a dar inestabilidad al montaje y van a someter a la placa con tornillos a un estrés muy grande si encima la calidad ósea no es de las mejores. En esos casos yo lo que les
por lo menos sugiero que nosotros hacemos en fracturas de no gran complejidad en la cabeza, pero sí metafisaria, es el uso de clavos. Obviamente hoy en día hay clavos de nueva generación que permiten eventualmente poder hacer una buena fijación con estos clavos que tienen la capacidad de colocar tornillos sobre tornillos. No sé si la imagen se está viendo, porque ahí está, ahí apareció, y podemos tener una buena fijación a nivel cefálico, tratando de evitar de esta manera el colapso en varo. Este es el resultado posoperatorio. Entonces, para cerrar, ¿cuáles son las posibles estrategias en las fracturas de húmero proximal? Si son fracturas tipo A o tipo B, tenemos las tipo C que ahora les voy a hablar. Lo que tenemos que hacer es, si es simple o con extensión, podemos desde ya probar con tratamiento incruento, pueden ser usados con clavo o puede ser utilizada con placa en el caso de que haya un compromiso del manguito rotador. En las fracturas articulares tipo C, lo que va a preponderar en la toma de decisiones sobre todo es la edad. Si uno puede obtener una buena reducción, placa, que puede ser con o sin aumentación. Y si en caso que es mayor de 65 años y es un varo que es irreductible, un reemplazo o una osteosíntesis con aumentación en el caso que ustedes tengan el implante y el conocimiento como para poder hacerlo. Como resumen, repaso es la posición, determinar el patrón de fractura, elegir muy bien el abordaje acorde al tipo y grado de desplazamiento que ustedes tienen y qué tipo de implante van a utilizar, fundamental la reducción y la restitución y el apoyo al cálcar, hagan hincapié en eso con la longitud de los tornillos y la altura, la correcta, sobre todo aumentación en el caso que ustedes coloquen suturas, pueden o no utilizar cemento u otros elementos en el caso que tengan un hueso con una avanzada osteoporosis. Muchas gracias. No sé si alguien quiere, pasamos... estamos con el tiempo para que el doctor Gerardo Badel nos haga su presentación. Sigan haciendo las preguntas, seleccionaremos las mejores y se las haremos al doctor Sublín al final de la presentación. Vamos a iniciar fracturas alrededor del codo. Gerardo, es tu turno. Bien. Bueno, buenas noches a todos, amigos, colegas de toda América Latina. Un placer estar en esta actividad con ustedes en un momento especialmente difícil. Creo que esta ha sido una idea muy buena del grupo de AO y agradezco también a todos los que nos están dando el soporte técnico adecuado para llevar esto adelante. Del universo del codo traumático del adulto, yo elegí el tema de las luxofracturas alrededor del codo. Y voy a tratar de ser bien práctico y tratar de ir respondiendo tres preguntas básicas fundamentales. Uno es, ¿cuáles son los mecanismos que aseguran la estabilidad normal del codo? El segundo punto es identificar los patrones lesionales. Y por último, formular estrategias para restaurar la estabilidad del codo. Esos son los tres puntos básicos que vamos a tratar de ir desarrollando en esta pequeña charla. El codo es una articulación muy móvil, pero también es una articulación sumamente estable. Esta es una imagen de Nadia Comaneci cuando obtuvo el 10 perfecto por primera vez en la historia de la gimnasia olímpica, y acá queda demostrado que el codo es muy estable, está sosteniendo todo el cuerpo en este movimiento con mucha energía. ¿Qué factores aseguran la estabilidad del codo? Y ahí podemos reconocer que hay factores óseos y factores de partes blandas, y dentro de las partes blandas hay factores estáticos, la cápsula y los ligamentos, y factores dinámicos que son los músculos periarticulares. Está muy claro que hay algunos factores óseos, como son los que aseguran la congruencia de la articulación húmero-cubital, que son absolutamente relevantes, y dentro de esto vamos a destacar, y lo vamos a desarrollar más adelante, la importancia de la apófisis coronoides en la estabilidad normal del codo. También hay factores ligamentarios, y en el codo los dos ligamentos laterales, el medial y el lateral propiamente dicho, son ligamentos que desde el húmero distal van hacia el cúbito, uno por dentro y otro por fuera, rodeando el ligamento externo al extremo superior del radio, pero sus inserciones distales
terminan en el cúbito. Ambos ligamentos laterales son por definición húmero-cubitales. Y el ligamento medial tiene dos grandes haces, y el haz anterior es el más relevante desde el punto de vista mecánico, que es el que termina en el tubérculo conoideo de la apófisis coronoides. En cambio, el complejo ligamentario lateral, termina sea a través del ligamento anular en la cresta anterior de la cavidad sigmoidea menor, como los haces principales en la cresta supinadora o en la cresta posterior que delimita la cavidad sigmoidea menor. Digamos que en el codo se pueden reconocer lo que son los estabilizadores primarios, o sea, aquellas estructuras que cuando se dañan generan de por sí una inestabilidad del codo, y se reconocen tres estabilizadores primarios fundamentales. Uno es la correcta anatomía de la articulación húmero-cubital. Luego, los complejos ligamentarios, todo el complejo ligamentario lateral y el haz anterior del ligamento medial. Estos son los tres estabilizadores primarios que cuando se lesionan de por sí son capaces de generar una inestabilidad de codo. Pero también existen estabilizadores secundarios que están dados por la articulación húmero-radial, por la cápsula articular y por los músculos, sean los flexos pronadores por dentro y los músculos laterales por fuera. Estos son estabilizadores secundarios. Significa que cuando se dañan, únicamente ellos, uno de ellos, no generan una inestabilidad de por sí, pero que en el contexto de una lesión compleja, cuando se suman el daño de estos estabilizadores secundarios, la inestabilidad se agrava muchísimo más. Y pasemos al escenario patológico. Esta es una foto sacada de las últimas Olimpiadas en Río, cuando el levantador de pesas de Armenia, frente a un estrés muy grande, desarrolla una luxofractura del codo. O sea, esta estabilidad que está perfectamente diseñada frente a determinados traumatismos puede ceder y generar lo que se llama una inestabilidad postraumática. Y las inestabilidades postraumáticas del codo las vamos a dividir en simples y complejas. Y esto es extremadamente relevante porque las simples son las luxaciones puras y las complejas son las luxaciones asociadas a fracturas, que es lo que vamos a desarrollar acá. Pero no es una simple clasificación semántica. En general, las luxaciones simples o las inestabilidades simples se manejan de manera conservadora con buenos resultados. En cambio, las inestabilidades postraumáticas complejas se manejan en general de forma quirúrgica para poder restablecer la estabilidad normal del codo. Y vamos a desarrollar estas inestabilidades complejas. Las inestabilidades del codo asociada, además de la lesión de partes blandas y de la luxación, a fracturas, que a veces son pequeñas lesiones fracturarias, como es esto, que es el vértice de la apófisis coronoides, pero que contribuyen en mucho a la inestabilidad. O sea, deben de buscar pequeñas lesiones óseas asociadas a una luxación de codo, porque eso ya permite clasificarla en principio como una inestabilidad compleja con un patrón de manejo que luego vamos a desarrollar. Y para identificar el patrón lesional yo voy a precisar voy a tener tres herramientas que debo combinar: la radiografía simple, la tomografía axial computada con reconstrucción 3D y también el examen clínico, el test de estabilidad en general, que forma la primera etapa de la cirugía, ¿verdad?, para, bajo anestesia, terminar de entender la lesión. Y un concepto importante es la diferencia que existe entre luxación y disrupción articular. Esto es comparable a lo que sucede con las luxofracturas de cadera. La luxación, hay una pérdida de las relaciones de las dos superficies articulares, de la articulación húmero-cubital, y hay, ante todo, un daño muy importante en las partes blandas cápsulo-ligamentarias. Esto es comparable a una luxofractura de cadera con una lesión de la ceja posterior. En cambio, las disrupciones no hay luxaciones
propiamente dichos, o sea, hay una clara disrupción de la articulación y esto es parecido a la protursión traumática de una cadera. Y esto es muy importante diferenciarlo, porque este grupo de lesiones de las luxaciones se producen en general por traumatismos indirectos. En cambio, este otro grupo se produce por traumatismos directos. Y el grado de lesión de las partes blandas periarticulares a veces es mucho, con complejos secundarios importantes que justifican muchas veces hacer un primer tiempo de control de daño, como ya han manejado en la clase de lesiones de partes blandas. Pero también hay otra diferencia fundamental, no solo en el mecanismo que las producen, es que en las luxaciones, en general, ambos ligamentos, el lateral y el medial, están rotos, además de las fracturas. En cambio, las disrupciones articulares, puede que uno de los ligamentos, el medial o el lateral, queden sanos, o incluso, en algunas luxaciones transolecranianas anteriores, ambos ligamentos laterales pueden quedar sanos. O sea, aquí predominan las lesiones de partes blandas asociadas a las fracturas, en cambio en este grupo predominan las lesiones óseas y el encare terapéutico va a ser diferente. Y podemos reconocer 4 grandes grupos o patrones de inestabilidad postraumática compleja. Por supuesto que hay otros que son difíciles de clasificar. El primero es la luxación de codo asociada a una fractura del extremo superior del radio, muy frecuente. La luxación de codo es el segundo, con fractura cabeza radial y fractura de coronoides, lo que se denomina la tríada terrible. Y por último, tercero, la inestabilidad en varo más rotación posteromedial, que la vamos a desarrollar más adelante. Y luego las luxaciones transolecranianas, sea en su variedad anterior o posterior, y la lesión de Montella, que son bastante similares. Estos son los 4 patrones básicos que vamos a tratar de irlos recorriendo. ¿Cuáles son las estrategias del tratamiento para estas lesiones, estas inestabilidades postraumáticas complejas? El primer punto, que lo dijimos cuando las diferenciamos de las simples, es que la mayoría de estas lesiones requieren tratamiento quirúrgico. Segundo punto es que el tratamiento en general es secuencial. Hay una primera etapa en la urgencia y una segunda etapa en donde hago la reconstrucción definitiva. En la urgencia debo de reducir la luxación si el codo está luxado, o debo de hacer un control de partes de daño de la lesión de partes blandas de alta energía con la colocación de un fijador externo. Para planificar en una segunda etapa la reconstrucción de ese codo severamente dañado. Y para esa segunda etapa uno debe estar preparado, no solo planificado lo que va a hacer, sino contar con todos los elementos para poder llevar esa reconstrucción a cabo. Iremos recorriendo un poquito los ejemplos. La luxación posterior más fractura de cabeza radial. Las cosas que yo voy a decir aquí de cabeza radial y de coronoides es aplicado al entorno o al ambiente de una luxación, no a lesiones aisladas, no a fracturas aisladas de cabeza radial, sino a las fracturas de cabeza radial aisladas, asociadas a una luxación de codo. Y en este escenario de inestabilidades existirían 3 posibilidades de manejo de la cabeza radial. Reconstruirla con una osteosíntesis, reducción abierta y fijación interna, sustituirla o resecarla. Pero la resección en este ambiente está absolutamente proscripta. No se puede resecar una cabeza radial en el escenario de una inestabilidad postraumática compleja. ¿Por qué? Porque al resecar la cabeza radial desestabilizo aún más el codo. Yo debo reconstruirla o sustituirla, no resecarla. ¿Por qué? Porque restituir el contacto radio-capitellum es fundamental. Este es un estabilizador secundario del codo, como vimos. Y si yo estoy planificando restaurar la estabilidad del codo, debo de respetar esta articulación. O la sustituyo o la reconstruyo, no la reseco.
Y para fracturas que son reconstruibles tenemos dos grandes opciones, o solo con tornillos, que lo aplico a fracturas parcelares, o también con tornillos cruzados, como se muestra aquí, a fracturas de cuello que no tengan conminución metafisaria, fracturas simples con buen stock óseo. O también puedo recurrir a placas y tornillos cuando no puedo aplicar reconstrucciones simplemente con tornillos solos. Hay placas de diseño anatómico para este sector y después de reconstruida la cabeza radial o sustituida, en estas lesiones debo reconstruir el complejo ligamentario lateral. Cuando colocamos implantes en el extremo superior del radio, debemos tener cuidado en dónde colocamos dicho implante. No solo en el abordaje por la posibilidad del daño del nervio interóseo posterior, sino para que ese implante durante la pronosupinación no impacte y no limite o bloquee la pronosupinación. Por eso lo que se toma es cuando el paciente está con el pulgar hacia arriba, o sea, pronosupinación 0 grados, en ese ángulo de 90 grados que se me ofrece a la vista, 45 hacia un lado y 45 hacia otro, es donde yo puedo colocar mi implante sobre el extremo superior del radio. Y por supuesto, después que lo reconstruí, debo de testear que la pronosupinación sea completa. Para la sustitución existen varias opciones, pero fundamentalmente nos vamos a quedar con la de las prótesis monopolares. Las prótesis bipolares son muy seductoras en su diseño, pero estabilizan menos que las monopolares. Y dentro de las monopolares son las prótesis monobloc o la tendencia mayor hoy día es prótesis modulares, para adaptarla exactamente a la situación que yo tengo. Y si yo no dispongo de prótesis, porque no todos las disponemos, tenemos que colocar un espaciador. La cabeza no es reconstruible, debo sustituirla con un espaciador que lo hacemos con un tornillo colocado en el intraóseo en la metáfisis y hacemos una neocabeza de radio hecha con cemento. ¿Para qué? Para reconstruir el contacto radiocapitelar y reestabilizar el codo. ¿Qué sucede cuando tenemos luxación de codo, más fractura de cabeza radio, más fractura de coronoides, la tríada terrible? Esta lesión se llamó terrible porque es una lesión sumamente inestable y que cuando se trataba ortopédicamente en forma histórica, los porcentajes de reluxación e inestabilidad crónica eran sumamente altos. Por eso el tratamiento conservador daba muy malos resultados o con cirugías insuficientes. El tratamiento quirúrgico de la tríada terrible es primero fijo la coronoides, luego reconstruyo o sustituyo la cabeza radial y por último reparo el complejo ligamentario lateral. Y lo hago en ese orden de la profundidad hacia la superficie. Coronoides, cabeza radial, ligamento lateral. Y esta es la imagen del abordaje de un codo con una lesión de estas. El epicóndilo está absolutamente desnudo, como lo ven acá. Están todas las partes blandas arrancadas, no solo el complejo ligamentario lateral, sino los músculos epicondilios. Aquí se ha resecado la cabeza radial, ahí vemos la carilla sigmoidea de la superficie articular sigmoidea menor y la fractura de la coronoides. En general, las fracturas de coronoides asociadas a tríadas terribles son fracturas pequeñas, del vértice de la coronoides, pero a pesar de que son pequeñas, hay que estabilizarlas para reconstruir la estabilidad del codo. Las fracturas de coronoides clásicamente se clasificaban en la vista de perfil, vértice, cuerpo y base. Pero hoy día, aquí tienen la clasificación, el grupo de O'Driscoll le agregó otras fracturas en otros planos y yo quiero destacar esta fractura, que es la de la faceta anteromedial del codo, porque esta faceta está en otro plano diferente a las clásicas. Esta es la fractura habitual en la tríada terrible. Pero hay otros patrones que se ven, las otras lesiones como luego vamos a ver. En la tríada terrible la mejor manera, o la más sencilla tal vez, de fijarla es a través de puntos transóseos que se amarran en la cara posterior del cúbito por dos túneles. Hay varias técnicas para hacer eso. En fracturas de mayor tamaño, que no es lo típico en tríada terrible, se debe recurrir a la osteosíntesis con placas, mini placas adaptadas a la región y tornillos. Y esto es lo que vamos a ver en el caso de la inestabilidad en varo más rotación posteromedial. Esta lesión puede pasar desapercibida, aunque en realidad el codo no está luxado,
Y muchas veces lo único que vemos es la fractura de la coronoides, que es de la faceta anteromedial. Manejada en forma conservadora, los resultados no son buenos. Pero en esta lesión, además de la lesión de la faceta anteromedial de la coronoides, hay disrupción del complejo ligamentario lateral, como ya se esboza ahí, y que en una placa de estrés se ve perfecto. También hay asociadas algunas lesiones del ligamento medial, pero las dos lesiones básicas son estas: faceta anteromedial de la coronoides, muchas veces conminuta, y lesión del ligamento lateral. Y ambas precisan reparación. Debo hacer una osteosíntesis con placa en general sosteniendo el fragmento de la coronoides y por un abordaje lateral hacer la reconstrucción del ligamento lateral. En general estas precisan doble abordaje. Y por último, el grupo de las luxofracturas. Acá tenemos la luxofractura transolecraniana anterior y la transolecraniana posterior, que muchas veces se confunde con el Monteggia tipo 2, ¿verdad? No son exactamente iguales. Estas lesiones son disrupciones articulares más que luxaciones, como vimos. En general hay más violencia traumática. Son pacientes que se benefician de un control de daño en la primera etapa con un fijador externo y una reconstrucción. Recuerden que muchas veces los ligamentos laterales pueden estar sanos, uno o ambos, y que la clave acá es la reconstrucción ósea, no las partes blandas. La clave es reconstruir anatómicamente y en forma estable el cúbito, sus distintos componentes, el componente olecraniano, el componente coronoideo y el componente diáfiso metafisario. Y lo va a hacer en forma perfecta y anatómica. Y en general comenzamos la reconstrucción fijando la coronoides al segmento metáfiso-diafisario, y luego, una vez que se ha fijado eso, solidarizamos el sector distal de coronoides y diáfisis al sector proximal, y hay distintos diseños de placas. Se pueden utilizar placas convencionales o también placas de diseño anatómico creadas para esta región. Es fundamental tener el concepto de que hay que reconstruir el cúbito en forma anatómica y estable. La coronoides debe quedar perfectamente fijada y el cúbito debe lograr su curva normal. Recuerden que muchas veces usamos placas rectas para huesos que son curvos. Luego que terminé mi cirugía, sea cual sea el patrón lesional, debo hacer un test final de estabilidad. Y para eso coloco el codo en extensión completa y dejo que la gravedad actúe, lo examino bajo televisión y ahí puedo tener que el codo se siga reluxando, sea inestable, o que tenga una fijación precaria por las características de la lesión. Entonces es ahí cuando se plantea reparar el ligamento medial o colocar un fijador externo o, en casos dramáticos, un Kirchner transarticular para mantener la reducción. Mis mensajes finales de este tema, que es un tema apasionante y frecuente: recuerden cuáles son los estabilizadores del codo, los primarios y los secundarios. La diferencia fundamental que existe entre la inestabilidad postraumática simple y la compleja. La simple se maneja en forma conservadora en general, la compleja habitualmente en forma quirúrgica. Que reconocer el patrón de inestabilidad compleja nos dice qué hacer. El patrón dicta lo que hay que hacer. Que el tratamiento usualmente es secuencial, uno en la etapa aguda y otra en la etapa de reconstrucción, y que lo básico es reconstruir el cúbito proximal cuando está dañado, fijar la coronoides, recuperar el contacto radiocapitelar y reparar el ligamento lateral. Esas son las 4 claves del tratamiento. Tenemos unos minutos, vamos a contestar algunas preguntas. Muchas gracias y por favor, cuídense, le voy a preguntar al doctor Raúl Rodas, van a poder cuidar México, a otros. Dice: doctor Badele, una fractura de la faceta anteromedial de la coronoides conminuta asociada a una fractura conminuta de olecranon con pérdida ósea por una lesión de arma de fuego. Pensamos que es estable la articulación. ¿Cuál sería ese manejo? Como diría un expresidente de la República, es el amigo de la onza, ¿no? El amigo del leopardo. Es una situación muy compleja. Creo que, o sea, la coronoides debe ser reconstruida, obviamente. Si es conminuta se puede hacer algún injerto. No me quedó claro si hay pérdida de sustancia en el olecranon. Si lo hubiera, hay que hacer un injerto.
y colocar una segunda placa para reconstruir el olecranon. En estas situaciones muy complejas de destrucción del cúbito proximal se pueden colocar dos placas, una dorsal para hacer la reconstrucción diáfiso metafisaria olecranon y una segunda placa más palmar o medial para solucionar el tema de la coronoide. Método de fijación ya lo has hablado, pero ¿cuál sería el abordaje que elegirías? Bueno, el Capitellum nos salimos un poquito, pero lo contesto con todo gusto. Pero primero me gustaría responder genéricamente. La mayor parte de estas lesiones las manejamos por abordaje posterior universal. Un abordaje que puede ser posterolateral, creando colgajos que nos permiten dominar cara lateral y cara medial del codo. Es con el abordaje que habitualmente dominamos la tríada terrible, por ejemplo. Y es el abordaje que me permite solucionar la luxación transolecraniana posterior o anterior. Abordaje posterior universal labrando buenos colgajos. Para la fractura del capitellum yo uso un abordaje lateral, eso es la fractura de eminencia capitata, uso un abordaje lateral. Hay varias opciones de abordaje lateral, la que en general usamos en el servicio es el abordaje tipo Kaplan. Vamos por el borde lateral del húmero y disociamos el extensor común un poquito y después levantamos. Es un abordaje muy anatómico, muy lindo, es fácil de cerrar y nos permite dominar claramente la eminencia capitata y fijarla si es que lo vamos a hacer. Y después hay otras situaciones que van fuera del abordaje universal. Por ejemplo, cuando tenemos que abordar coronoides por dentro, ¿verdad? Lo podemos hacer, hay varias opciones ahí. Está el over the top, que en general lo dejamos para artrolisis, el abordaje que separa el flexor carpi ulnaris, o el abordaje Taylor-Jen, que levanta, que es un abordaje muy anatómico, levanta todo el flexor común profundo y permite dominar sector metáfiso, diafisario, olecranon y coronoides también. Es una buena pregunta, es un poco el debate que se plantea siempre. En general en pacientes que no pueden resistir una cirugía, ejemplo, pacientes con trasplantes cardíacos, valvulopatías, anticoagulados, EPOC severo que no te permite una anestesia general, ya que estas cirugías normalmente se pueden hacer con un bloqueo regional, pero necesitan un apoyo de anestesia general, o en aquel paciente que manifiestamente te dice, miren, yo no quiero operarme, digamos. En general, si uno visualiza la posibilidad de tener la capacidad de poder reconstruirla, digamos, puede intentarlo si tiene todos los medios. Si no, como les mostré en los trabajos, el tratamiento no quirúrgico en aquellas fracturas que no están anguladas más de 45 grados, desplazado o ascendido el troquíter más de 5 o 6 milímetros y que no tenga una angulación en varo que prevea que va a seguir colapsando, pueden tratarla de manera incruenta y creo que van a obtener un buen resultado. También para ti, dice el doctor Alessandro Medina de Perú, dice, disculpe doctor, la pregunta que primero hizo una presentación teórica del paciente, es ¿qué experiencia tienen en fracturas subcapitales en pacientes diabéticos y si hay mayor riesgo de necrosis avascular entre diabetes y fractura de húmero proximal? La conducta quirúrgica, digamos, la selección del tratamiento es independiente de su enfermedad de base, sí control con diabetólogo, ponerlo en condición en el caso que decidamos hacer un tratamiento quirúrgico. No hay una tasa mayor de necrosis vascular, lo que sí hay es un aumento en la tasa de potencialmente de infección postquirúrgica si uno tiene un paciente con una diabetes descompensada, pero no es un condicionante, salvo que tenga una diabetes muy inestable, ya manifiesta por el paciente o sus familiares que contraindiquen la cirugía, simplemente hay que tomar los recaudos necesarios para tener controlada su glucemia y en el postoperatorio tener un buen manejo de la misma, nada más, pero no condiciona la decisión, digamos, es decir, incruenta o quirúrgica, independientemente de que tenga o no su diabetes. Doctor Badel me escucha, dice, el doctor José Sicará de Guatemala pregunta, ¿qué porcentaje de complicaciones tipo rigidez ha tenido en sus manos en el codo y qué recomendaciones para evitarlo? Buena pregunta. Bien. Hoy existen complicaciones, sin duda la rigidez, siempre que uno trabaja sobre un codo traumático, la rigidez
es una posibilidad. Pero está todo el mundo de acuerdo que es preferible un codo rígido que un codo con inestabilidad crónica. Ese es un concepto, creo que debe regir en la mente de nosotros. Y para la rigidez postraumática, después de salido del escenario agudo y valorada la secuela, también tenemos posibilidad de hacer artrolisis en un futuro. Existen cirugías secundarias también, no solo por rigidez, sino retiro de implantes. Muchas veces las prótesis de cabeza radial o los espaciadores hay que retirarlos en diferido. Ya cumplieron su función, que es estabilizar el codo en la etapa aguda. Entonces, después que el codo está estabilizado, en teoría se pueden sacar si dan problemas. Y eso vale para un espaciador con un cemento y tornillo o con una prótesis, porque existen complicaciones siempre posibles. Y Jeremías, de Argentina, yo creo que son las dos principales complicaciones. Y la otra es el retiro de implantes, sobre todo cuando uno coloca implantes en la cara posterior del cúbito, que es una cara subcutánea. Existe parámetros para bandas la posibilidad que el paciente en un indicaciones futuro de placa. necesite el retiro de implantes. Bien. Bien. La banda de tensión es una técnica excelente, indicada en la fractura correcta, ¿verdad? Que es una fractura en general de trazo simple. En el escenario que manejamos acá de las luxofracturas y las luxaciones transolecranianas y la lesión de Montella tipo 2, la banda de tensión no tendría lugar. En estos casos de lesiones complejas del cúbito proximal, hay que recurrir a reconstrucción con placas. Estamos culminando nuestra presentación. La presentación no entra el cerclaje. Quiero agradecer primero a todos los participantes de este webinar. Una vez más se ha llenado la capacidad. Invitamos por intermedio de los participantes a los que no pudieron ingresar, que a partir de mañana van a estar subidos en la página de AO Trauma Latinoamérica la presentación de lo del webinar del día de hoy, como los 3 webinars que han pasado la semana pasada. Muchas gracias, doctor Sublín, Carlos Miguel, amigos personales, Gerardo Badel, por el tiempo y por la excelente presentación que han tenido. Muchísimas gracias, buenas noches, cuídense, no les podemos decir otra cosa y permanezcan en casa si lo pueden hacer. Gracias. Muchas gracias, Emilio, y saludos a todos. Saludos, Gerardo. Un gran abrazo para todos los participantes. Sí. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bien. Un gran abrazo para todos los colegas que están en la lucha diaria.